a nuestro seminario de liderazgo, pero quiero especificar algunas cosas respecto a este tema. ¿Por qué? Acuérdense que este seminario de liderazgo que Oriflame está lanzando es algo adicional a lo que nosotros ya veníamos manejando con el concepto de Club de Líderes de Mazatlán. Por lo que es importante que las personas que están calificando todavía en el Club de Líderes de Mazatlán se mantengan calificando con estas mismas bases. ¿Por qué? Porque ese seminario que vamos a tener va a formar parte del Club de Líderes. Entonces, si tú ganas Club de Líderes, en automático vas a tener el seminario de liderazgo. Entonces, considéralo porque de igual forma, de acuerdo a la tabla que nosotros teníamos para la calificación de este Club de Líderes de Mazatlán, pues para algunas personas, por ejemplo, los que estaban entre el 0, 3, 6, 9, su nivel o el nivel máximo que les estamos pidiendo es que logren un 15%. Si ellos se fueran por el camino únicamente del seminario de liderazgo, además de que no van a tener todo el tiempo del club de líderes, solamente tendrían el tiempo del seminario de liderazgo, pues también les estaríamos pidiendo un nivel más alto de acuerdo a lo que ahorita vamos a ver en las condiciones del seminario de liderazgo. Entonces, si tú estás calificando en Mazatlán, continúa con esas bases que tenemos acá para que tú puedas seguir ganando ese viaje y adicional tengas este seminario de liderazgo. Entonces, eso es lo primero que me gustaría aclararles. Es mucho más fácil mantenerse calificando con estas bases o con esta tabla de reclutamiento y el nivel de porcentaje que les piden que irse por el siguiente paso o por el paso del seminario de liderazgo. Entonces, eso es lo primero que queremos compartirles. Y ahora sí, para entrar un poco más en detalle de lo que es este seminario de liderazgo Oriflame, prácticamente lo que queremos es que más personas puedan tener acceso a estas charlas y a estas masterclasses que vamos a tener como parte de ese club de líderes. Entonces, las personas que logren ganar este seminario de liderazgo van a tener que cumplir con algunas condiciones diferentes a las que se tenían previamente para el viaje de Mazatlán, porque es totalmente por separado, se van a llevar a cabo en el mismo lugar para poder juntarnos todos en ese lugar. Sin embargo, debemos tener claras que son metas totalmente distintas para todos. ¿Quiénes participan? Todas aquellas personas que forman parte de Oriflame, pero es importante que consideren que estaban dentro de Oriflame como máximo en el catálogo 13. Es decir, las personas nuevas de catálogo 14, 15, 16, 17, ellos ya no participarían en este momento, participan todos quienes formaban parte de Oriflame hasta el catálogo 13. Y como les mencioné, si tú estabas calificando o estás calificando para Mazatlán, continúa con esa tabla, continúa con esas bases para que tú puedas ganarte también este seminario. Ahora, las bases de calificación las tenemos disponibles en la página online, es decir, cualquier persona podría ver esta misma presentación o la presentación específica de las bases. Yo les recomiendo lean las bases las veces que sean necesarias. Realmente el que ustedes puedan tener claro qué es lo que tienen que cumplir, qué es lo que ustedes tienen que lograr para poder ganar este seminario, va a ser fundamental para que puedan ponerse en acción y, por supuesto, que logren este objetivo. Entonces, lean las bases, pregúntenle a su patrocinador, pregúntenle a su líder, pregúntenle a su business coach, pregúntenle a Maya, a Micaela, a Santiago, a quien ustedes le tengan mayor confianza, pero es importante que usted tiene que tener claro qué es lo que tiene que lograr. Y lo primero que tiene que tener claro para poder considerar qué bases tiene que cumplir es prácticamente el nivel con el que usted cerró el catálogo 13. No importa qué nivel máximo histórico yo había tenido. Por ejemplo, si yo en algún momento había sido un 18%, pero en el catálogo 13 cerré como 12, el nivel que debo considerar es el 12%. Es decir, el nivel que tuve en la campaña 13. Olvídense del histórico, olvídense de eso, ya es pasado. Lo importante es poder nosotros contemplar qué nivel cerré en catálogo 13 y con base en ello poder entonces identificar
qué bases son las que tengo que cumplir. Ahora, aquí tenemos una tabla que de acuerdo a ese porcentaje con el que yo cerré la campaña 13, yo tendría que identificar, por ejemplo, si yo fui un 0, un 3, un 6, un 9 o hasta un 12% en campaña 13, el objetivo que tengo que lograr es tener una tasa de reclutamiento del 15% y participar o lograr ser un 21% calificado en campaña 17. Es decir, yo tendría catálogo 14, 15, 10 y 16 y 17 para poder cumplir y convertirme en 21 en esta última campaña. ¿Vale? Si nosotros cerramos al 15% en campaña 13, no importa si antes había sido 18, 21, si yo cerré como 15 en el catálogo 13, entonces lo que tengo que hacer es tener una tasa de reclutamiento del 13% y ser 21% en campaña 16 y en campaña 17. ¿Vale? Si yo en campaña 13 cerré como 18%, mi objetivo entonces es tener una tasa de reclutamiento durante catálogo 14, 15, 16 y 17 mínimo del 11% y tengo que ser 21% calificado en catálogo 15, 16 y 17. Si yo cerré como 21% y tuve un nuevo título durante el lapso de tiempo del campaña 5 del 2020 a campaña 13 del 2021, entonces yo voy a tener posibilidad de ganarme este seminario a través de estas bases, haciendo o teniendo una tasa de reclutamiento del 11% como mínimo y siendo 21% calificado durante catálogo 14, 15, 16 y 17. ¿Qué pasa si yo era push en el catálogo pasado? No importa, consideren que de acuerdo al nivel con el que ustedes alcanzaron, sin importar si habían sido push o no, tomen esta referencia de la tabla de qué nivel o qué porcentaje de reclutamiento tendrían que tener en su red personal y consideren cerrar como 21 calificado en las campañas que esta tabla nos indica. Si soy de 0 a 12, tengo que cerrar como 21 en campaña 17. Si soy de 15 en el catálogo 13, tengo que lograr ser 21 en catálogo 16 y campaña 17. Si yo cerré 18, tendría que ser 21 en catálogo 15, 16 y 17. Y si yo cerré como 21 y tuve un nuevo título de catálogo 5 a catálogo 13, entonces yo tengo que cerrar calificado todas estas campañas como 21 y tener mínimo un 11% en tasa de reclutamiento durante este lapso de la calificación, que es catálogo 14, 15, 16 y 17. Es decir, 4 campañas para poderme mantener y para poder dar estos objetivos. ¿Alguna duda hasta acá? Me gustaría que si tienen dudas, por favor pónganlo por escrito y por aquí vamos a irlo resolviendo. Héctor pregunta si importa el nivel de incentivo histórico. No, tal como lo acabo de mencionar, olvídense de la historia, nada más debemos considerar cómo cerramos el catálogo o la campaña 13. Si yo cerré como 12 en campaña 13, pero antes había sido 15 o antes había sido 18, yo voy a tomar las bases como 12%, que fue cuando yo cerré en campaña 13. Patti, no tenemos fechas aproximadas, como ya te había comentado, ni el valor del viaje para las personas que lo tengan que comprar. Eso seguramente lo vamos a tener más adelante, inclusive cuando vaya terminando ya la calificación de este viaje. Magda pregunta, ¿cómo convertir el porcentaje de reclutamiento a número de socios nuevos? Muy buena pregunta, Magda, y justo con la siguiente diapositiva espero poder resolver esa duda. Aleida, si no tuviste un nuevo título y eres 21%, ¿qué aplica? Justo esa pregunta también la vamos a contemplar en este momento, Aleida, y ahorita lo vamos a poder, lo podemos dejar claro. Entonces, si quieren, denme oportunidad, continuamos. Solo si tienen alguna duda de esta diapositiva, de estos porcentajes y cómo es que ustedes pueden lograr esto, hasta ahí vamos bien. Y si no, ahorita vamos a continuar con el resto
de las bases. Por ejemplo, Iván Torres dice, yo soy nuevo y ¿cuántos tengo que tener? Si tú eres nuevo y te inscribiste antes de catálogo 13 o como máximo en catálogo 13, entonces tienes oportunidad de participar. Si todavía no eres un socio de Oriflame ahorita en catálogo 14, acuérdense, los nuevos ya no tienen oportunidad de participar por ahora en este seminario. Bueno, contestando un poco la pregunta que Magda nos hacía de cómo puedo convertir o cómo puedo yo saber qué cantidad de reclutados tengo que tener para cumplir con esos objetivos en porcentaje de la tasa de reclutamiento, es importante que ustedes sepan que la tasa de reclutamiento se calcula de la siguiente forma. Si yo divido el número de reclutados entre mi fuerza de ventas, me va a dar un porcentaje y me va a indicar cuál es mi tasa de reclutamiento. Pero ahorita lo que nosotros tenemos es precisamente esa tasa de reclutamiento. Yo no quiero saber cuál es mi tasa, sino más bien sé que tengo que lograr ese porcentaje o esa tasa y lo que tendremos que hacer es lo siguiente. La fuerza de ventas que yo tengo o con la que yo inicio el catálogo, la tengo que multiplicar por ese porcentaje que me piden. Ejemplo 1. Si yo arranqué el catálogo 14 y me piden tener un 11% de tasa de reclutamiento, lo que tendría que hacer es multiplicar 80 personas que yo tenía dentro de mi fuerza de ventas por el 11% y eso nos va a dar un total de 8.8 que sería 9 reclutados, ¿vale? Porque no podemos nosotros reclutar a 0.8 personas. Posteriormente, o el siguiente ejemplo, es que si a mí me piden tener una tasa de reclutamiento del 13%, entonces multiplico 80 personas por el 13% y me indica que 11 reclutados podrían darme esa tasa de reclutamiento. Si a mí Oriflame me pide una tasa de reclutamiento del 15%, es importante que consideren entonces el número de fuerza de ventas que tenía, en este ejemplo 80 personas, por el 15%, que es la tasa de reclutamiento que Oriflame me pide, yo voy a tener el número de reclutados. Tengan en cuenta que siempre va a ir en función de esta cantidad que puede ser variable para todas las personas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un número de socios dentro de su fuerza de ventas totalmente diferente. Un 3% no tiene el mismo número de personas en su fuerza de ventas como lo tiene un 9, inclusive 2 9 pueden tener un número de personas diferente. Un 21 puede tener un volumen de personas dentro de su grupo totalmente diferente a otras personas de su red. Entonces, siempre deben contemplar su fuerza de ventas, qué cantidad de personas tengo en fuerza de ventas y multiplicarlo por el porcentaje que nos estén solicitando y de esa manera yo puedo tener el número de reclutados. Espero que con esto, Magda, pudiera yo haber tenido esta respuesta. Por supuesto, este reclutamiento no es reclutamiento directo, es reclutamiento de tu red, reclutamiento en red personal. Quiere decir que si otra persona de mi equipo está reclutando, eso se me va a considerar también como parte de esos reclutados. Ahora, es importante también que ustedes contemplen que la fuerza de ventas puede incrementar o puede decrecer dependiendo. Si tú eres un 21 y desarrollas un 21, tu fuerza de ventas puede disminuir dentro del periodo del catálogo. Entonces es importante que tú consideres que si vas a desarrollar a un nuevo 21, pues tengas los reclutados suficientes para poder lograr ese objetivo. Pero también, si de pronto uno de tus 21 se cae y se une de nuevo a tu grupo, es importante que lo consideres. ¿Por qué? Porque eso va a incrementar tu fuerza de ventas. Por supuesto, los reclutados que ellos hagan también te van a contemplar, pero tienes que estar muy cuidadoso de que al momento de que desprendas a un nuevo 21 o un 21 se cayera, tu fuerza de ventas puede manipularse o puede cambiar, ¿vale? Entonces, veamos. Parece ser que aquí hay algunas preguntas. Veamos aquí, en cada catálogo se debe cumplir con la tasa de reclutamiento. ¿Qué pasa si no se logra? Efectivamente, Pati, cada campaña tienes que cumplir con esa tasa y con el nivel en las campañas en las que se te solicita. Si no lo cumples, pues prácticamente pierdes el viaje o el acceso a ese seminario.
En el caso de Patty dice, y te cuentan, claro, todos los de la red. Efectivamente, como lo acabo de mencionar también, no importa si son directos o de personas de tu equipo, todos los reclutados se consideran. Iván, no entiendo la pregunta, ¿cómo puedo saber eso para hacer la conversión completa? Quizá tu pregunta es, ¿cómo puedo identificar qué cantidad de personas tengo en mi fuerza de ventas? Eso lo pueden encontrar inclusive en su Business App, en la sección, conforme ustedes entran a la página o a la Business App, ahí pueden ver un circulito que les dice red personal y les dice qué cantidad de personas tienen en la fuerza de ventas, que es ese mismo dato de red personal. Nora mencionaba si contaban los reclutados de red. Efectivamente, como lo mencioné, cuentan todos los reclutados que tenemos. Rocío de igual forma preguntó si eran directos. No, cuentan todos. En el caso de un 0%, su fuerza de venta 0, pues si le piden el 11%, tendría que tener 11 reclutados. Por ahí algunas personas que padrísimo. Y efectivamente, esa persona, si es un 0%, le piden cerrar como 21% en el catálogo 17 de acuerdo a la tabla. Si catálogo 13 no tengo el nivel de reclutamiento, no participo. En catálogo 13 no importa, lo único que debías de considerar de catálogo 13 era el nivel de incentivo con el que cerraste. Y no importa si fuiste un 0, un 3, un 6, un 9, un 12, un 15, un 18 o un 21, tú puedes empezar en catálogo 14 a participar si cumples con la tasa de reclutamiento y el nivel que te piden en las campañas que te correspondan. Cada campaña se deberá cumplir con la tasa de la fuerza de ventas del catálogo anterior. Así es, cada catálogo cambia nuestra fuerza de ventas, es decir, esto no va a ser durante las cuatro campañas. Cada catálogo tenemos que contemplar efectivamente qué fuerza de ventas tengo para calcular qué cantidad de reclutados me van a dar ese 11%, ese 13%, ese 15%. Si tienen dudas específicas de cómo poderlo lograr, entonces, o cómo poderlo calcular, por favor, acérquense a su líder, a Israel, a mí, a cualquiera de las personas que les pueda orientar al respecto, pero es importante que ustedes contemplen que la fuerza de ventas puede variar dentro de su catálogo y lo más importante es que le den seguimiento todos los días. Si ustedes en su Business App miran esta información, se van a dar cuenta prácticamente de que ahí pueden ir viendo qué tasa de reclutamiento llevan todos los días. De 0 para llegar al 21 es un aproximado de 17 reclutados. Realmente depende. Tú tendrías hasta el catálogo 14 para poder lograr el 21%. Y recuerda que para lograr el 21% necesitas tener por lo menos 7,500 puntos. En promedio, una persona que logra 7,500 puntos tendrá en su red entre 80 a 100 personas para poderlo lograr. Entonces, si tú divides 100 personas entre 4 campañas, pues prácticamente mínimo tendrías que tener unas 25 personas cada campaña. Efectivamente, Ale, cada campaña va a ser diferente el número de reclutados. ¿Por qué? Porque va a depender de qué fuerza de ventas tengas, ¿vale? Debbie, respecto al tema de las personas que pueden pagar, todavía no hemos llegado a ese momento. Ahorita les comparto qué es lo que sucede. Entonces, vamos a ver precisamente quienes cerraron como 21% en la campaña 13, ellos se dividen en dos universos. Las personas que tienen un nuevo título de director o superior, es decir, que cobraron un cheque en dólares de la campaña 5 del año 2020 a la campaña 13 del 2021. Si tú eres 21 y cobraste un cheque en dólares dentro de este periodo de tiempo, tú prácticamente puedes hacer esta calificación de acuerdo a la tabla que mencionamos. Es decir, tienes que tener un 11% de tasa de reclutamiento en campaña 14, 15, 16 y 17 y cumplir con el nivel de 21% calificado en las 4 campañas. El segundo universo es si tú eres 21% o cerraste como 21% en campaña 13, pero no tienes un nuevo título, director o superior en este periodo de tiempo, entonces, como lo mencioné, los que tienen nuevo título deben cumplir las bases de acuerdo a la tabla, 11% de reclutamiento y ser calificados durante catálogo 14, 15, 16 y 17.
Y si tú no tuviste un nuevo título, es decir, tú eres un 21%, lo que tienes que hacer es mantenerte como 21% calificado y pagar tu acceso. Es decir, realmente la persona que no ha tenido un nuevo título durante este periodo de tiempo, pero sí cerró como 21 en la campaña 13, él tiene que mantener su nivel, ser calificado en catálogo 14, 15, 16 y 17, y al finalizar va a tener que pagar su acceso para poder ingresar o para poder formar parte de este seminario. ¿Qué pasa si la persona cerró como 21 calificado en catálogo 13, pero en 14 se cae? Pierde acceso, ni aún pagando su acceso a este seminario podría asistir, ¿vale? Entonces, si tú cerraste como 21 y no tuviste un nuevo título en este periodo de tiempo, cuida mantener tu nivel en catálogo 14, 15, 16 y 17, y al final de la calificación te indicarán cuál será el costo de este viaje, y prácticamente pues tú tendrías que pagar ese acceso. En el caso de estas personas, no importa qué porcentaje o qué tasa de reclutamiento manejen. ¿Por qué? Porque prácticamente lo único que se les pide a ellos es mantenerse como calificados y pagar ese acceso. Algunas preguntas por acá. Pati, Israel prácticamente es el business coach de Sonora, Sinaloa y Durango, y bueno, ahí él nos podrá compartir más adelante su contacto. En el caso de los 21% caídos antes del catálogo 13, Nora, como les mencioné, no importa lo que haya sucedido antes. Con el nivel con el que tú cerraste campaña 13 es lo que tú tienes que considerar para poder trabajar de acuerdo a la tabla que les mencioné. Si tú cerraste 12 en campaña 13, entonces tienes que considerar las bases para un 12%, porque eso es lo que tú cerraste en campaña 13. No importa si tú antes fuiste a algún otro nivel. ¿Alguna otra duda, chicos? Por favor, escríbanos en el chat si tienen alguna duda al respecto. Volviendo un poquito a esta parte que yo les mencionaba, si tú eres una persona que está dentro del club de líderes, por favor, mantente haciendo las bases que te estamos solicitando en el club de líderes. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, un 0, un 3, un 6, un 9, inclusive un 12%, el máximo nivel que les pedimos, si ellos están participando en esta parte, ustedes van a tener que alcanzar un 15 o un 18% como máximo. Cosa que de este lado, si ustedes se fueran por el lado del seminario, les exigen tener un nivel de 21% calificado y además una tasa de reclutamiento. Entonces, si ustedes están participando acá, por favor, continúen con esta tabla, porque además recuerden, ustedes van a tener la posibilidad de tener el club de líderes y asistir al seminario. Entonces es mucho más fácil si ustedes se mantienen calificando con estas bases, ¿vale? Veamos acá, parece ser que hay algunas otras preguntas. Caro nos pregunta, pero para los 21 que pudieran pagar su viaje, ¿sí les van a tomar en cuenta la morosidad? Justo eso lo vamos a contemplar ahorita. Todas las personas, ya sea que compren el viaje o que cumplan las condiciones, va a ser evaluada la morosidad. El viaje es pagado por Oriflame. Anabel, efectivamente, si tú ganas este viaje, vas a tener posibilidad de disfrutar de este seminario, de tener el hospedaje, de tener el viaje Ciudad de México, Mazatlán, Mazatlán, Ciudad de México, a reserva de que tú tengas que comprar el viaje. Si tú eres un 21% que tiene la única opción de comprarlo, ahí sí tú tienes que llegar por tus medios a Mazatlán. Los EDEBI todavía no tenemos fechas ni costos, lo vamos a tener más adelante, como les mencionaba, seguramente al finalizar la calificación. Pati, respecto a ese tema, en C15 prácticamente habría que corroborarlo. No estoy tan seguro, Isra, recuérdame cuándo entregamos los premios de esta campaña. Pero los de Vintage los entregamos en catálogo 15. Entonces, listo, Israel nos confirman que efectivamente ambos van a recibirlos en catálogo 15. El seminario tiene una duración de prácticamente un día. Van a llegar ustedes un día previo a lo que es el seminario, porque el seminario va a tener todo lo que abarca un día completo. Entonces llegarán un día antes,
Tendrán un día de seminario y al día siguiente se devolverán al destino de Ciudad de México. Claudia nos consulta, la persona que inició su calificación 21 en catálogo 12, pero en 13 se cayó, pero si continúa en catálogo 14 aún no recibe cheque en dólares, pero puede entrar en las bases, efectivamente ella participa con el nivel con el que haya cerrado catálogo 13. Si no cerró como 21, entonces calificará como 18, como 15 o como 0, 3, 6, 9 o 12. En el caso de Claudia, que me parece es el caso que consultas, ella califica como 18%. Y tenemos acá otra pregunta, bueno, es la de Claudia. Bueno, vamos a continuar con el resto de las bases para que podamos dejar claras algunas de las dudas que ustedes mismas están compartiendo acá. Solo déjenme, hago más grande esto para que lo podamos leer. Perfecto. Listo. El programa o la vigencia de la calificación, como les mencioné, es campaña 14, 15, 16 y 17, es decir, desde el 2 de octubre al 31 de diciembre de este año 2021. Participan todos los emprendedores asociados que al cierre de campaña 13 tengan un nivel de incentivo entre el 0 al 18 y también participan los que tengan el nivel de 21% y que hayan alcanzado un nuevo título de director o superior en la campaña 5 del 2020 hasta la campaña 13 del 2021. Recuerden, los que no tuvieron un nuevo título podrán pagarlo, pero no participan con estas bases que vimos. Las bases para participar se establecen de acuerdo al nivel de incentivo monetario al cierre de campaña de 13 del 2021. Entonces, vuelvo a reiterar, no importa mi historia, como cerré en campaña 13, es lo que yo debo considerar. Todos los emprendedores asociados deben cumplir con 100 puntos personales cada campaña durante la vigencia del programa, es decir, deben cuidar su compra personal de al menos 100 puntos, y si al cierre de campaña 13 del 2021 tu incentivo fue 21%, pero no tuviste ningún nuevo título de director o superior en este lapso de tiempo de campaña 5 del año pasado a campaña 13 de este año, podrán asistir cumpliendo lo siguiente. Cerrar durante catálogo 14, 15, 16 y 17 como 21 calificados y pagando el costo del viaje, que incluye hospedaje y eventos organizados por Oriflame dentro del seminario, pero no incluye el traslado hacia Mazatlán. Si tú te lo ganas, sí va a incluir tu transporte de Ciudad de México, Mazatlán, Mazatlán, Ciudad de México, pero si tú eres un líder que tiene que pagar este seminario, tú llegas a Mazatlán de los medios por los que tú así lo desees. ¿Qué condiciones tiene el viaje? Prácticamente, como lo mencionábamos, todas las personas que lleguen a ganar el viaje o inclusive compren este viaje serán sometidos al cálculo de morosidad que no puede exceder el 3% dentro de ese periodo de vigencia. Los emprendedores asociados cuyo nivel de incentivo monetario al cierre de campaña 13 sea 21% y no hayan tenido ese nuevo título, se les anunciará al cierre de la vigencia el costo, así como la fecha para pagar dicho seminario. También se va a evaluar la morosidad para las personas que lo compren, como les mencionaba. Todos los viajeros tienen que ser mayores de edad, es decir, tener 18 años cumplidos al confirmar la asistencia, y un emprendedor asociado puede ganar como máximo un boleto. Es decir, si yo estoy participando para Club de Líderes y de pronto pudiera estar cumpliendo las condiciones para el seminario de liderazgo, como el seminario va a formar parte del Club de Líderes, pues tú tendrías todo en un solo boleto, ¿no? El Club de Líderes más seminario. Si tú no estás participando para Club de Líderes, pues únicamente vas a tener acceso al seminario. Cada boleto de las personas que cumplan las condiciones, como les mencionaba, va a tener el traslado de Ciudad de México, Mazatlán, Ciudad de México, el hospedaje en Mazatlán, las capacitaciones, los eventos que se lleven durante el Congreso de Liderazgo y los alimentos de acuerdo a una agenda establecida dentro del evento. Entonces es importante que lo contemplen. Esto aplica para las personas que ganen el seminario de acuerdo al cumplimiento de las bases de la tabla que vimos hace unos momentos. Cada viajero deberá contar con un seguro de gastos médicos mayores que se debe tramitar por cuenta propia y se debe presentar al momento de confirmar la asistencia.
El boleto de cada ganador es personal, es decir, no lo podemos reembolsar, no podemos postergar el viaje y tampoco lo podemos transferir a un tercero. Esto es tal cual como sucede con todos los viajes de Oriflame. Y Oriflame se reserva el derecho de elegir en caso de ser necesario o de cambiar de sede cuando siempre se contemple, o cuidando más bien siempre que el hotel o el lugar que sea la nueva sede cumpla con lo establecido y que sea de igual o mayor valor a lo que se ofreció en un principio. Y todos los emprendedores asociados participan aceptando los términos y condiciones de este programa. El cálculo de la tasa de reclutamiento, como ya lo mencionamos, se obtiene del número de reclutados en su grupo personal, no necesariamente tienen que ser directos, entre la fuerza de ventas que ustedes tengan. Pero aquí, como ya tenemos la tasa o el porcentaje que necesitamos nosotros alcanzar, pues prácticamente lo tenemos que no dividir, sino multiplicar por ese porcentaje para poder identificar qué cantidad de reclutados tendría que tener yo con todo mi equipo para poder alcanzar esa tasa de acuerdo a la operación que vimos y a los ejemplos que vimos hace unos momentos. Entonces, recuerden, no se va a congelar la fuerza de ventas. Si de pronto desprendo un 21 o se cae un 21 de mi red, pues eso se va a unir o se va a desprender de mi red y el porcentaje pudiera cambiar de acuerdo a esos movimientos, ¿no? Esto prácticamente va a suceder con las personas que tienen un 21% y que ya tienen 21% debajo. Muy bien, vamos a ver, parece ser que hay algunas otras preguntas. Karen pregunta, Club de Líderes y Seminario de Liderazgo, ambos incluyen vuelos a Mazatlán desde Ciudad de México. Efectivamente, el Club de Líderes cumple con ese requisito. Si tú ganas Club de Líderes, tú vas a llegar a Ciudad de México y desde Ciudad de México te transportarán a Mazatlán y viceversa. Si tú eres ganador del seminario con estas bases que acabo de mencionar, de igual forma contempla ese trayecto. A menos que tú estés pagando el seminario, entonces no incluye esa parte, ¿vale? ¿Dónde puedo ver la morosidad? Pues prácticamente en tu reporte de deudas vencidas o inclusive cuando ustedes están participando en un viaje, el área de crédito y cobranza regularmente les manda reportes para poder mirar esa morosidad. Y también tenemos un reporte en la página que les permite visualizar qué morosidad tienen ustedes dentro de esto. Tomamos en cuenta la fuerza de ventas de la campaña actual para sacar la tasa. Así es, Eli. La campaña con la que, bueno, más bien la fuerza de ventas con la que inicias la campaña es la cantidad que debes considerar para calcular tu tasa de reclutamiento. Que recuerden, puede cambiar o puede variar dentro del periodo del catálogo. Leo, se contempla el periodo de las personas que están, digamos, dentro del periodo de calificación, catálogo 14, 15, 16 y 17. Marta pregunta, ¿la tasa variaría de catálogo a catálogo o dentro del mismo catálogo? Por decir, este catálogo comienzo con 50, ¿sobre eso es mi base o conforme se reactiven o recluten aumentará tu tasa? Puede incrementar tu número de fuerza de ventas y entonces quizá requieras diferente número de reclutados. Por eso les digo, es importantísimo que ustedes le den un seguimiento puntual desde su Business App. Ahí pueden consultarlo de una manera muy fácil. Únicamente entran a la Business App, se dan un scroll hacia abajo y ahí van a ver un dato que dice tasa de reclutamiento y ahí perfectamente les va a indicar qué cantidad o qué porcentaje de reclutamiento tienen al momento. Entonces, para que ustedes lo puedan ir contemplando y puedan ir viendo qué tan cerca, qué tan lejos están de ese 11, de ese 13, de ese 15% que Oriflame les está solicitando, ¿vale? ¿Alguna otra duda, chicos? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo adicional que tengan al respecto con el tema del seminario. Acuérdense, esto es ideal para las personas que ya no estaban participando en Mazatlán, que tengan oportunidad quizá no de tener el club de líderes completo, pero sí asistir a este seminario que yo estoy seguro que va a ser una maravillosa experiencia como lo son todos los demás viajes de Oriflame. Entonces, por favor, es importantísimo, como les mencioné al principio, vuelvan a leer, relean y vuelvan y vuelvan y vuelvan a leer las bases la cantidad de veces que sean necesarias. Si tienen alguna duda específica, consulten a la persona que ustedes quieran.
puede ser su patrocinador, puede ser su líder, puede ser su business coach. Entonces, lo importante es que ustedes puedan visualizar este viaje y que puedan hacer lo necesario para poderlo lograr. Entonces, Magda dice, recuerda que le llamamos reclutados a la persona que se activa sin importar los puntos que haga. Así que aunque no haga 100 puntos, te cuenta para tu meta. Eso es correcto. En realidad, el número de reclutados no importa la cantidad de puntos que ellos hagan, porque es número de reclutados. Y así puede ser un reclutado con 1 punto, puede ser un reclutado con 10 puntos, con 20 puntos, con 50. Lo ideal sería con 100 puntos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar acceso a esa persona, en este catálogo al menos, de ganarse la cangurera, de tu poderte ganar los demás premios, y realmente es un beneficio mucho mayor para todos. Entonces, pero de igual forma, como menciona Magda, es importante acentuar que las personas que no se recluten con 100 puntos también cuentan para esa calificación. Patti menciona, mi 21 se cayó en C13, acabo de revisar morosidad y es del 7%. ¿Cuánto tiempo me dan para bajarlo al 3%? La morosidad se va a calcular al cierre de la promoción, es decir, en campaña 17. Una vez que cierre campaña 17, tú tienes que estar dentro del 3%, ¿vale? Entonces, eso lo evaluamos al final de la calificación. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Parece ser que todo en orden. Realmente sería todo por nuestra parte en esta ocasión. Es importante, como les digo, no se queden con ninguna duda. Lean las veces que sean necesarias, las bases, las letras chiquitas. Identifiquen perfectamente qué es lo que ustedes tienen que lograr dependiendo del nivel que ustedes hayan tenido, para poder lograr este objetivo y para poder viajar junto con más personas de este negocio. Entonces, cualquier duda, quedamos a sus órdenes y que tengan una excelente noche. Muchísimas